Natalia y yo, Juan Manuel, y vamos a hablar sobre un tema muy controversial, muy chévere. Y el título es un estudio cualitativo sobre los factores que influyen en las decisiones en Turquía de estudiantes de medicina para convertirse en médicos de familia después del programa de transformación de la salud. ¿Son los autores? Sí. Bueno, dentro de los antecedentes se encuentra que en Turquía los médicos generales estaban autorizados para trabajar como médicos de familia sin tener alguna especialización dentro del ámbito del programa de la salud. Entonces, ¿por qué estaban autorizados? Debido al bajo número de especialistas que hay en Turquía. Y esto hizo que se convirtieran para los estudiantes de último año de medicina en una opción menos para especializarse. Bueno, el objetivo de este estudio fue investigar las perspectivas de los estudiantes de medicina, saber qué los motivaba y qué los desmotivaba para elegir esta especialización debido a un cambio que hubo en el programa de la salud. Bueno, en la medicina familiar, estos especialistas son los más adecuados para ofrecer a los pacientes una atención de alta calidad, pero por el bajo número de especialistas pues es casi imposible. Bueno, en Turquía la única manera para que los estudiantes puedan acceder a un programa para la especialización es presentando el examen TUS. Este es un examen, bueno, ¿qué es el TUS? Es un examen de respuesta múltiple que realizan todos los estudiantes para medir sus conocimientos y de ahí son asignados a las rotaciones que deben realizar. Además, el promedio de este examen se da dependiendo de la especialidad que esté, pues como la popularidad de la especialización. Debido a la cantidad de graduados, no todos pueden entrar a un programa de especialización, por lo cual tienen dos alternativas los que no logran tener este éxito en el examen. El primero es volverlo a realizar si quieren hacerlo, y el segundo es prestar un año como servicio obligatorio en el oriente de Turquía. Bueno, la medicina familiar ha sido reconocida por 30 años en Turquía. Sin embargo, desde el 2004 el Ministerio de Salud planteó que los médicos generales estaban autorizados para entrar al programa de transformación de la salud. Este programa tiene dos ciclos. Entonces, en el primero hay dos fases, en la primera ellos deben entrar a una capacitación de orientación que dura una semana. Al terminar pasan a la segunda fase, que es un programa de formación modular de un año. Cuando terminan el primer ciclo pueden entrar al segundo firmando un contrato donde los médicos pueden empezar a ejercer, y es un entrenamiento de corto a largo plazo. Entonces, las consecuencias que traen estas transformaciones es que los estudiantes de medicina consideran que la especialización de medicina familiar se puede dar como una disciplina, pero también como un sistema. Entonces, por eso el objetivo es mirar qué es lo que quieren en sí los estudiantes de medicina y por qué la medicina familiar sería una buena o mala decisión para su especialidad. Okay, bueno, y antes de continuar, pues igual antes de dar los resultados, digamos, de las estadísticas y de lo que se trató de investigar, pues no sé, digamos, es como para que ustedes piensen, pues nosotros somos estudiantes de medicina, como, no sé, la medicina familiar está, no sé, en sus planes, en su pensamiento, en qué quieren hacer con su vida con la medicina familiar, o sea, y cómo lo ven en Colombia. ¿Alguien quiere responder? ¿No? ¿Saben qué es la medicina familiar? ¿Conocen su especialidad? ¿Tú nos puedes decir algo? Ok, María Alejandra, levanta la mano. Yo sí tengo una idea de lo que implica, y pues aquí en Colombia es muy importante, aunque haya muy pocos especialistas en este tema, pero pues tengo entendido que inclusive hay una especialización en la javeriana, en medicina familiar. Pues yo personalmente no la he considerado. ¿Por qué? Pues no porque la considero, sino porque me parece mucho más compleja y que requiere no tanto solo vocación, sino que tiene
requiere como una formación distinta a lo que pues a mí me gusta en parte de la medicina, pero me parece que es muy importante. En Colombia hace muchísima falta porque esta es una de las especialidades que maneja mucho la parte de prevención y orienta la medicina desde la casa. Entonces me parece que sería importante que se tuviera más en cuenta. Claro. Y hay una cosa que dice que ella, es que médico familiar es el que está en la primera, como en el primer acción la primera acción de digamos de una enfermedad, o sea en la primera estoy enfermo, el médico familiar ya está ahí, ¿sí? Pero lo que dice es muy cierto, no solo en Colombia es muy difícil encontrar especialidades en medicina familiar, sino especialistas que quieran estudiar eso. Y no solo acá en Colombia, sino digamos en Turquía y en muchos sitios carecen de esta especialidad y carecen de especialistas que quieran hacerlo. Entonces pues vamos a ver por qué carece y por qué dice los estudiantes. Bueno, hay unos materiales y unos métodos como cualquier artículo, y es que todos los participantes se dieron consentimiento para ser entrevistados. La Junta de Ética de la Universidad de Yeditepe aprobó este estudio, y el estudio se realizó más o menos entre enero y abril de 2013. La muestra fueron 48 estudiantes. Podemos ver que es algo pues corto, es algo, una muestra muy baja, pero pues como es tan específico, como son preguntas tan específicas, pues la muestra es muy fácil relacionarla con las preguntas. Y los estudiantes fueron invitados a participar en las discusiones, y las sesiones duraban entre 45 y 60 minutos. O sea, esto no fue de una encuesta de chulito, de encuesta de escribir, no, esto fue una discusión de hablar y de decir lo que uno piensa sobre esto. Y fueron grabadas digitalmente, solo audio, con el permiso de los participantes. Bueno, fueron 20 hombres y 28 mujeres. Pues ahí podemos ver que siempre predominan las mujeres. Los estudiantes participan en los grupos focales y la edad media fue de 24 a 25 años. Podemos ver que, no sé si acá sucede, pero de 6 padres de los estudiantes eran médicos, y otros 11 estudiantes eran allegados o tenían amigos médicos. Recolección de datos. Entonces hicieron 3 preguntas fundamentales. ¿Cuáles son sus opiniones sobre la medicina familiar? ¿Se considera la medicina familiar como una especialidad? ¿Cómo fue su formación en la escuela de medicina que influye en perspectivas de la medicina familiar? Bueno, los análisis estadísticos. Entonces las grabaciones fueron, pues no, esto no es cuantitativo, no se puede dar un número específico, sino que fue más o menos como que dieron las grabaciones, las fueron escuchadas, y cada grabación fue transcrita a un papel, y cada una fue analizada por separado, y cada uno fue después en la junta como desarrollada y analizada para sacar los resultados. Bueno, ahora yo les voy a hablar sobre los resultados. Hubieron 3 posibles, pero a partir de la especialidad en empleo y el sistema les voy a leer unos audios que pues, ellos dieron su opinión, y a partir de estos audios les vamos a dar una conclusión sobre el tema. Bueno, el número de personas que decidieron la especialidad fueron muy pocas. Bueno, existe una dualidad sobre el tema, porque ellos decían, los médicos, los estudiantes decían que cómo es posible que pueda hacer una especialidad si a partir de esa, si el curso duraba una semana, o sea, digamos que hay una especialización que dura 3 años y medicina familiar dura una semana, entonces ¿cómo podría ser medicina familiar considerada una especialización? Bueno, acá como lo había dicho, una persona que está tomando un curso de una semana no puede ser un experto. Yo no entiendo por qué la medicina familiar está tratada como una área de especialización. ¿Por qué elegirían en el TUS si van a dar un certificado en 1 o 2 semanas? Bueno, una cosa que hay que explicar en el TUS es que dependiendo de la especialización, o sea, el número, digamos que cardiología fue la especialización más solicitada en el TUS. Entonces, para pasar a cardiología se necesita un puntaje muy alto
Entonces, y uno solamente puede escoger, uno no puede escoger todas las opciones, uno no puede decir como quiero escoger cardiología, neurología, todas, sino que uno tiene como dos opciones. Entonces ellos decían cómo iba a escoger medicina familiar entre el tuyo. Entonces, claro, ahí decían, como yo no puedo alcanzar mis metas de lo que yo quiero, entonces como que ellos sienten que los obligan a hacer una medicina familiar en una semana por salir a hacer una especialización y no demorarse los 3 años que dura otra. Bueno, entonces hubo una dualidad. Entonces algunos decían que no podría ser considerada una especialización, mientras que otros daban esa opinión. Creo que es una rama muy bien, pero tienes que ser un experto. No es mi preferencia en esto del cáncer. Los médicos no saben. Médico de familia, está escrito en la puerta de todos. Bueno, entonces hubo una dualidad sobre, algunos decían que era una buena opción, mientras que otros decían que no podía ser considerada una especialización. Bueno, ahora hablando de la carrera. Bueno, además de eso, ellos decían que en Turquía se ve que una persona que hace medicina familiar se considera como un fracaso de carrera. Ya, decían que si uno decidía, si uno escogía esta especialización en el TUS, era porque había tenido muy bajos puntajes en la carrera, no podía apuntar a más cosas. Bueno, entonces dice la opinión. Cuando las personas se enteran de que me voy a la escuela de medicina, que suelen preguntar, ¿qué quieres ser? Cuando digo, para trabajar en la medicina, responden con, ¿vas a la escuela de medicina para nada? Estudiante, ¿de verdad quieres eso? Entonces, eso demuestra que la medicina familiar tiene muy mala reputación en el mundo, o más específicamente en Turquía. Bueno, ahora de la medicina familiar como un sistema. Bueno, lo que habla de medicina familiar como un sistema, ellos dicen que no se puede porque se supone que se debería hacer como una referencia al paciente. O sea, se supone que cuando ellos tienen como una consulta, el paciente a partir de eso puede volver a otro médico familiar. O sea, no es al mismo médico familiar, sino que puede volver a otro porque los médicos familiares son pagados por el gobierno. Bueno, decía que la medicina familiar también podía ser considerada como una carrera, y había 3 factores que influyeron. Uno era el salario. Entonces decían que los médicos generales cuando salían podían tomar el curso de la semana, volverse médicos familiares, y como la medicina familiar en Turquía era un poco más pagada que la medicina general, entonces ellos decían que podían tomar este curso 2 o 3 años para conseguir un poco de dinero y ya tomaron una especialización, otra especialización. Otro de los factores era en el trabajo. Ellos decían que como era un médico familiar y era como una mandada por el gobierno, ellos tenían mucho trabajo. Ellos tenían muchas consultas al día y eso era un factor que influía negativamente. Y otro que decía era el prestigio. Ellos decían que los médicos familiares en Turquía tenían muy poco prestigio y que por eso era uno de los factores que influía a no tomar la decisión de volverse un médico familiar. Sin embargo, pues como vemos hay mucha demanda de estos médicos familiares en Turquía, son muy necesarios. Sin embargo, por lo poco atractivo que suena, los estudiantes no se ven atraídos hacia eso y pueden perder también esa oportunidad. Aunque lo hacen más porque es una semana, y lo que decía Martín, que el prestigio de ser médico familiar en una semana no es lo suficiente como en otras especialidades. También hay que decir que sí, como Martín decía, que la medicina familiar es pagada por el gobierno. O sea, hay una cosa que se llama el ingreso per cápita, que es por cada persona, por cada cabeza. Entonces, el gobierno paga a cada médico familiar un porcentaje de la medicina de una sola familia, y entonces de ahí se saca esa plata para pagar todo lo que necesita esa familia. Entonces, por eso es como raro. Unos dicen que sí, se necesita la plata y todo, pero otros lo cogen más como por lo profesional y por lo ético y por lo que saben. Bueno, en Turquía, pues bueno, vamos a leer las conclusiones. En Turquía se han informado que los médicos sin ningún tipo de formación de posgrado causaron una falta de respeto y confianza entre la mayoría de la gente de Turquía.
El médico familiar se aprende mejor dentro de la medicina general. La atención primaria debe ser el campo de aprendizaje para la formación en la especialidad de médico familiar, como decía, que era la atención primaria. Y pues que la medicina familiar en este momento no parece ser una opción para los estudiantes de medicina por la falta de prestigio, los niveles de satisfacción en el trabajo y no percibir como un campo de experiencia, porque muchos profesionales quieren hacer su especialización para poder, no sé, experimentar, por ejemplo, un cardiólogo, estar en su cirugía, en cambio que como médico familiar no van a tener la experiencia necesaria para sentirse satisfechos con su trabajo.